de la contaminación de aguas en esa parte de nuestro país, de personas afectadas con supuesta salmonela. Esta información no ha sido referida por autoridades nacionales, pero sí se habla esta mañana desde el periodiquito del Estado de Aragua que autoridades están atendiendo a las familias que se han visto afectadas. Avanzan análisis para aclarar situación de la comunidad de Suata, es el titular que destaca el periodiquito del Estado de Aragua. Doctor, le consulto, en un eventual escenario de que estos casos que han sido reportados sean confirmados por las autoridades a cargo, ¿cuáles serían las medidas que se deberían tomar desde el punto de vista de la ciudadanía para evitar consumir agua contaminada? Ok, desde el punto antes de llegar al punto de vista de la ciudadanía, es algo que estuve revisando sobre lo que están haciendo las autoridades, que es poder evitar el consumo de diferentes fuentes de agua, porque lo que se plantea, y eso es lo que están haciendo precisamente la investigación de un brote, que requiere un tiempo para poder confirmar cuál es el agente etiológico de esos síntomas que están presentando las personas en un volumen importante, que son básicamente dolores abdominales, diarrea y fiebre. Después de que evitamos que las personas lleguen a consumir este tipo de fuentes de agua, cerrando la fuente de agua, vienen ya las medidas de cada individuo. Ahora sí, ¿qué es lo que tiene que hacer cada persona? Bueno, evidentemente, en vista de ese contexto, no deben de consumir agua sin tratarla previamente. Y cuando hablo de tratar, me refiero a que tienen que hervir el agua, idealmente conseguir agua potable, y esa también tiene que ser hervida porque, bueno, es difícil a veces saber el origen del agua, ¿no? Claro. Ese es lo principal. El lavado de manos es fundamental. El lavado de manos cuando preparamos alimentos o antes de ingerir alimentos es importante, porque si tenemos síntomas gastrointestinales y yo tengo, por ejemplo, salmonela, y yo preparo la comida para mi familia y no me lavo las manos, yo puedo involuntariamente contaminar a la familia por los alimentos que estoy preparando. Y algo adicional que también se ha demostrado en la transmisión de esta bacteria es el consumo de alimentos que no están bien cocinados y que pueden estar contaminados con salmonela. Eso también puede ocurrir en animales. Por eso también cuando consumimos animales o carne de animales como carne de cerdo, tenemos que tener ciertas características para la cocción, sobre todo, idealmente, en resumen, bien cocinado todo para que pueda evitar la posibilidad de que tengamos la ingesta de una bacteria. Cuando hablamos de salmonela, pues la gente inmediatamente se asusta y empieza a imaginarse cosas. Ahora, desde el punto de vista médico, ¿qué tan complicado es atender para los médicos venezolanos este tipo de eventos? ¿Y qué tan mortal o no? Es un mito que evidentemente o todos los que tengan salmonela van a morir, para aclararle a nuestro público. Ok, eso es un punto muy importante, que aclarar realmente cuál es la historia natural de esta enfermedad. Lo primero es que una vez tengamos la exposición, hayamos consumido el agua o el alimento que está contaminado, esto es de transmisión orofecal, así que generalmente es por la ingesta de algún alimento. Tenemos un periodo de incubación de más o menos de 8 a 72 horas. Quiere decir que a las 8 horas de yo haberme comido el alimento contaminado, yo puedo empezar a presentar síntomas. Y esto lo explico para que tengan una noción de lo que pudieron haber comido y poder decir, mira, sí, te puedo tener una infección. Fue esto lo que me cayó mal. Pudo haber sido, claro. Entonces, después del periodo de incubación pueden empezar a aparecer diferentes síntomas, principalmente fiebre y síntomas gastrointestinales, que se caracterizan principalmente por diarrea. Esta diarrea puede durar varios días y lo que hace que las personas se compliquen es la deshidratación secundaria a la diarrea. Y hay grupos de mayor riesgo. Están los niños y los adultos mayores. Esos son muchos más susceptibles de tener complicaciones. No todo el mundo con salmonelosis se muere. Existen diferentes espectros de clínicos. Hay personas que simplemente tienen diarrea, que en algún punto, si reciben el tratamiento, rápidamente van a resolver, pero el riesgo mayor de mortalidad está para esos extremos de las edades, o personas con factores de riesgo, pacientes diabéticos que ya tenían otros problemas y este evento infeccioso los exacerba. Pero generalmente tiene un tratamiento, se puede resolver si se identifica rápido y si el paciente consulta a tiempo, porque el problema es cuando se demoran en consultar 10, 15 días y llegan muy deshidratados. Claro. Y llegan ya con algo que es difícil frenar. El tratamiento básicamente es antibiótico terapia. Ahora bien, que menciona el tema del tiempo, porque es un factor muy importante. Las personas o un ciudadano se puede sentir mal y de repente, bueno, eso es cualquier cosa, que me cayó mal, pero cuando pasan los días y sigue presentando esta sintomatología, pues ahí es que se complica el escenario y tal vez en esos casos, según lo que usted acaba de describir, es que es mortal la enfermedad en sí. Exactamente.
Exactamente, entonces lo que tenemos que hacer es prestar atención a los síntomas. Ok, si eventualmente tengo una evacuación líquida, puedo vigilar, pero si ya tengo una evacuación líquida, dolor abdominal, fiebre, es mejor consultar, sobre todo cuando la persona que tiene esa fiebre, ese dolor abdominal y esa diarrea empieza a vomitar, no tolera y es mayor de edad, es una persona adulto mayor, más de 65 años o es un niño, es mejor consultar siempre para buscar la causa. No era salmonelosis, era otro parásito que también tiene tratamiento, lo ideal es poder consultar a tiempo y no esperar que pase tantos días. Es decir, una persona que tenga alguno de estos síntomas, lo primero que tiene que hacer es acudir al médico. Sí. Vamos a avanzar, doctor Forero, con participación de la audiencia. Hay algunas preguntas, no directamente relacionadas con este tema, pero con otros que podemos orientar. Claro. Ramón Ramos, el líder, escribe, ¿cómo nos puede afectar a los asmáticos este frío que ahorita se está generando en la ciudad capital y en otros estados del país? En Apure está haciendo frío y me está dando bastante alergia. ¿Qué le sugiere al señor Ramos? Esa pregunta es muy interesante porque es algo que se ve en nuestra práctica clínica todo el tiempo. Yo quiero dejar un mensaje importante. Los cambios de temperatura pueden llegar a alterar la reactividad de los bronquios de los pacientes asmáticos, e incluso algunos que no son asmáticos, eso va a depender de la intensidad del frío. Pero yo quiero que entiendan que el frío y el aire acondicionado no genera fiebre, ¿ok? Así que mi recomendación es que cuando lleguen a presentar síntomas de alergia aparentemente, pero esto se asocia a fiebre, piensen siempre en una enfermedad infecciosa, en un patógeno que entró, que no sabemos cuál es, y en ese momento ellos deberían tener un aislamiento preventivo. No estoy diciendo que dejen de ir a trabajar, pero por lo menos que utilicen las medidas de protección y dependiendo de la evolución de los síntomas, sí deben de considerar ir al médico y hacer un aislamiento completo. Entonces, es como saber diferenciar entre esos síntomas únicamente relacionados con alergia, que son congestión nasal, aumento de la producción de moco y tos, a que eso se le sume fiebre. Si ya existe la presencia de fiebre, eso ya es un proceso infeccioso que eventualmente está exacerbando a este paciente asmático. Entonces es como buscar esa diferencia, si es realmente el clima o es que tengo una infección. Y se confunde mucho porque nos llegan diciendo, doctor, el aire acondicionado y el frío que está haciendo es el que me causó la fiebre, y eso no es así. Una respuesta corta en cuanto a esta pregunta, doctor. ¿Cómo evalúa el tema de los esquemas, de los escudos, de los planteamientos, del seguimiento que se le hace en cuanto al Estado venezolano a las enfermedades? A las enfermedades infecciosas en general. Ajá. Bueno, hay algunas limitaciones, por supuesto, en cuanto a la vigilancia de enfermedades. En general, digamos que hay muchos lugares donde podemos acudir a consultar y se debería llevar adecuadamente un registro. Sin embargo, tenemos escasez de algunas pruebas de diagnóstico para COVID, por ejemplo, para dengue. Y esa vigilancia puede verse limitada precisamente por esa poca capacidad que tenemos para poder hacer ese número de pruebas. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Un síndrome febril que puede ser dengue o chikungunya o zika, que ocurre en Caracas y hemos tenido pacientes, es muy difícil llegar al diagnóstico porque no tenemos las herramientas, una prueba de chikungunya muy costosa, una prueba de zika muy costosa, y muchas veces terminamos como un síndrome febril en específico. Entonces, esa parte de la vigilancia falta un poco optimizarla para, digamos que ampliar un poco el diagnóstico preciso y saber y notificar, ¿no?, este tipo de enfermedades. Eso ocurre con dengue, chikungunya, zika y otras arbovirosis. Doctor, por aquí me piden su contacto para uno de nuestros televidentes, Douglas Casar, para hacerle una consulta. La puede dar a través de Primera Página para que se comuniquen con ustedes, su consulta en este caso. Ok. Bueno, en redes sociales yo estoy en Instagram como David Infecto MD, David Infecto MD, y en Twitter como David Infecto MD también.